Buenos días, hoy nos encontramos en la cabina de radio de la Universidad Católica de Pereira, acompañados por Saray Rivera y Estefanía Pérez, y mi persona, Jaime Andrés Pulido Cadena. El grupo con el cual hemos denominado este podcast Plural más que Plural, un podcast que tratará de encontrar la relación y las problemáticas sobre un concepto que se está pensando en la disciplina de la psicología, desde su ontología y epistemología, al tratar de encontrar esa relación entre los sistemas y cómo podemos hablar de psicología con tantos objetos y métodos de estudio que generan pluralidad en el conocimiento psicológico. En este podcast abordaremos la pluralidad como la base de todo el conocimiento que se ha realizado en la historia de la psicología y sus sistemas. Bueno, para iniciar, nos parece relevante para nuestros oyentes dar una apertura histórica breve sobre los panoramas contextuales en los que nació la psicología como disciplina científica. Y con esta introducción pretendemos responder a ¿qué es la pluralidad? En esta apertura nos hemos apoyado en un artículo muy completo sobre la pluralidad y la psicología de Ana María Talek, denominado ¿qué es la psicología? Los problemas, la pluralidad epistémica y las valoraciones en la psicología, de la Universidad Nacional de La Plata. En este artículo se presenta el inicio de la psicología a finales del siglo XIX, como el inicio de varias disciplinas, por sus connotaciones históricas de revoluciones industriales, al igual que toda la edad dorada de la medicina. La psicología logró inscribirse en esas ciencias donde la experimentación es clave para la validación, produciendo conocimiento clave para la evolución de la psicología. Sí, Jaime, y esa creación deja a la psicología como una disciplina que se entiende y que busca tener como objeto de estudio al humano por medio de medir y cuantificar. En su momento fue muy importante para el avance científico, pero tendría sus complicaciones más adelante por buscar su validación en unos métodos que han sido constantemente criticados. Yo estoy de acuerdo con esto, es que esa integración y uso de métodos cuantificables que eran muy aclamados por la época y el uso de laboratorios, como conocemos el de Wundt, le dio a la psicología lo que ella estaba buscando. Ese criterio de validez sobre todas las experimentaciones que estaban llevando a cabo en esa época, un conocimiento que futuros psicólogos vamos a utilizar. No es destruir todas las teorías de medición y cuantificación de las personas, pero sí por lo menos entender un poco sobre cómo ese panorama de determinar fundamentos por juicios numéricos pueden acabar con nuevos métodos de investigación. Claro, y es que la psicología nace en un contexto donde se premiaba el uso de la experimentación y en donde la ciencia estaba siendo un elemento clave para todo el conocimiento que se estaba generando. Las bases de ciencias naturales y la experimentación de una revolución científica por Newton y Galileo fueron un inicio que marcaría todas las ciencias y por lo tanto la psicología cuantificable y experimental. Por supuesto, y es que pensar que el conocimiento o las reflexiones sobre el humano nacieron con el laboratorio de Leipzig. Nosotros, futuros psicólogos, tenemos como base e inicio epistemológico la gran diversidad y pluralidad de corrientes filosóficas. Estamos muy enlazados con el método mayéutico y Sócrates, Platón y Aristóteles, el materialismo y el idealismo, y todo el conocimiento que generó una apertura en los nuevos puntos de vista al humano, que es el sujeto cartesiano, por supuesto. De acuerdo, Tefa, y pensar que nacimos como disciplina que estudia al humano sin tener estas relaciones filosóficas es muy complejo. El psicoanálisis sin un entendimiento sobre un mundo de las ideas que puede llegar a ser todo el panorama platónico, o la importancia de la palabra en el método mayéutico de Sócrates, o el inicio de hablar sobre la mente, que es tan crucial en el sistema cognitivo como lo hizo Descartes, claramente con otras nociones, pero ya se empezaba a generar esos esquemas de entendimiento. Yo creo que aquí Saray toca un punto fundamental y es que nosotros tenemos ese enlace tan fuerte que en nuestros sistemas se presencian y se han modificado con nuevos conceptos y teorías. Claro, esto es un ejemplo sería en el caso del sistema comportamental. Es muy difícil no pensar en el materialismo de John Locke y esa gran frase que es la tabula rasa. Claro, y es que en nuestros elementos filosóficos y epistémicos tenemos una gran pluralidad de corrientes filosóficas, pero eso nos hace pensar que la pluralidad definida como más que uno o como la declaración hay muchas cosas con respecto al artículo de Scott Pratt en donde se busca analizar la experiencia del pluralismo.
Si hablamos de muchas cosas y no es un más que uno, se puede decir que la psicología es plural, por tener estas incidencias filosóficas. No obstante, ahora la pregunta es, ¿existe en psicología el pluralismo epistémico? Tefa, para responder a esta pregunta es indispensable referirse a los objetos de estudio de cada uno de los sistemas psicológicos o tratar de presentar esa diversidad epistémica que podría dar una respuesta a que haya pluralidad en los conocimientos de la psicología. Por supuesto, y es que estos objetos de estudio y métodos que cada uno de los sistemas realiza están tratando de poder encontrar o esclarecer la imagen del comportamiento, la mente humana o el inconsciente. Esos objetos componen la complejidad y admiten, al tener tantas respuestas sobre el humano, una disciplina mucho más extensa que admite todo. Claro, y yo creo que eso nos lleva a pensar en la complejidad del humano y que por lo tanto debe haber complejidad que no solo se limite a un sistema que quiere analizar el comportamiento desde su teoría, sino que también debe abrirse a un sinfín de teorías. Con esto quiero decir que la pluralidad epistémica, una pluralidad de lecturas y análisis referente a lo que el ser humano, sujeto u organismo. Pero la pluralidad también está en los análisis, en las constantes conjeturas que nacen en los sistemas psicológicos, que tratan de interrogar al humano. Debe haber pluralidad científica, que en el artículo de Talak se desarrolla al mostrar que es mejor una ciencia plural que una ciencia monista, ya que al querer volver a la psicología una disciplina que tenga un lenguaje de unidad con respecto a todos los sistemas psicológicos generaría una limitación de conocimiento social, como trató de hacer George Canningham, que es la psicología, que quería fomentar la unidad en la psicología. Yo estoy de acuerdo con Estefanía, totalmente de acuerdo. Las condiciones que buscan la unidad caen en la dificultad de buscar la individualidad en vez de pensar en las condiciones contextuales que existen frente a cualquier ciencia y disciplina que se quiera estudiar. En ocasiones se puede pensar que habría monismo en una ciencia natural. Sin embargo, la psicología ingresa a diferentes ciencias para dar una imagen reflexiva sobre el ser y el quehacer humano. El doctor Raúl Romero, en la editorial Psicología Latinoamericana, con su artículo Expresión de pluralismo teórico y metodológico, abre un panorama donde las teorías que se presencian en la psicología son admitidas y válidas con respecto a sus métodos de estudio. Jaime, entonces con esto podemos admitir que la pluralidad epistémica y hasta metodológica, por la gran variedad de objetos de estudio en cada uno de los sistemas psicológicos, es existente y certera a la hora de adquirir una imagen lejana al monismo científico o disciplinario. ¿Tú qué piensas, Estefanía? Yo pienso que sí, y es que según Méndez, la pluralidad en la psicología surge como la disciplina que no se ha logrado establecer como algo único, como ocurre en las ciencias más fuertes. La psicología es una ciencia multiparadigmática, lo que significa que tiene varias escuelas de pensamiento que coexisten, cada una con sus propios métodos y enfoques. Esto incluye que el conductismo, el psicoanálisis y el cognitivismo entre todos. Es interesante que se mencione cómo esto se puede interpretar como una debilidad, pero otros, como Friedrich Mune, lo ven como una fortaleza. Sara, ¿qué opinas de esas fortalezas o debilidades que se pueden encontrar allí? Pues me parece que es muy cierto, Jaime. Munet argumenta que esta pluralidad no es un problema, sino una ventaja. Al tener como múltiples enfoques, la psicología puede abordar la complejidad del ser humano desde los diferentes puntos de vista. En su artículo Méndez cita a Kuhn, quien sugiere que la falta de un paradigma dominante podría indicar inmadurez en esta disciplina, pero Mune lo ve como una oportunidad para que sea una ciencia mucho más fuerte. Exacto, Saray. Además, también podemos ver cómo se destaca que esta diversidad refleja la realidad de que el ser humano es un objeto de estudio muy complejo, ya que ningún enfoque único podría abarcar todas las dimensiones del comportamiento humano, por lo que necesitamos diferentes perspectivas para entenderlo completamente. Entonces, esta falta de un paradigma único en la psicología no es necesariamente algo negativo. De hecho,
es lo que permite que la psicología sea flexible y pueda adaptarse a diferentes contextos sociales y culturales. Sí, y es que aquí se analiza cómo la pluralidad epistemológica implica que, en lugar de buscar una única verdad o método, la psicología debe aceptar la coexistencia de múltiples formas de entender y estudiar al ser humano, lo que podría ser una ventaja, y por lo tanto es complicado hablar de solo un método u un objeto de estudio. Claro, y esas son ventajas y razones de tener esa pluralidad epistémica, porque es muy difícil comprender al ser humano desde una sola teoría, y mucho más difícil que éstas se consoliden sin tener sus propios debates, de que son desde las corrientes filosóficas a las que cada uno de los sistemas se ha inscrito. Muy bien, Estefa. Tú ahora mencionabas y en el podcast presenciamos ventajas y argumentos de tener una pluralidad epistémica, pero entonces mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser las desventajas? Desventajas hay varias, por el hecho de aceptar cualquier teoría que quiera desvelar los padecimientos o interrogantes del humano, como la astrología o fundamentos esotéricos, y hace pensar si realmente todo vale o si cualquier conocimiento es válido. Sin embargo, una desventaja de todo el radio epistémico por parte de la psicología es abundar en espacios donde no hay ciencia, sino solo doxa. Yo creo que aquí se presencia muy bien el artículo de Cynthia Cruz, Pluralismo metodológico e investigación basada en evidencia, hace hincapié en ello, que la diversidad o pluralidad permite que cualquier teoría, como explica Estefanía, ingrese sin sustento metodológico y teórico, y eso puede deberse a que hay una apertura constante de habilitar cualquier método u opinión que se tenga al comportamiento humano, generando que no haya una rigurosidad científica. Claro, Jaime, y esto genera que se prosiga con el debate de si se debe hacer la objetividad que en ciencias naturales y por medio de la medición se quiere llevar a cabo por la generalización, o se opta por tener una aceptación mucho más subjetiva. Sin embargo, la desventaja es caer en pseudociencias sin tener una validez teórica ni metodológica. Y eso representa ser la desventaja de aceptar todo, por el simple hecho de que se genere una aceptación a cualquier ámbito, porque para unos autores la psicología es una ciencia que presenta gran cantidad de métodos, sistemas, paradigmas, teorías y disciplinas. Bueno, entre varias conclusiones hay unos que pudimos rescatar, y es que en el concepto de pluralidad epistémica en psicología me cuesta comprender cómo puede existir tantos enfoques distintos en psicología, que yo sé que Saray ahorita nos va a dar un poco sobre eso, una apertura, desde el análisis del inconsciente hasta estudios de laboratorio en neurociencia. ¿No es un poco contradictorio eso? Realmente, Jaime, esa diversidad es lo que enriquece nuestra disciplina. Cada corriente es una expectativa única sobre el ser humano. El psicoanálisis, la psicología social, la neuropsicología, todas tratan de comprender la complejidad de la mente en ángulos diferentes. Esa pluralidad epistémica nos permite ver una imagen más completa y diversa de quiénes somos. Exacto, y cada enfoque cubre áreas que otros no pueden abarcar. Es como una composición entre más piezas, más claro el panorama general. La riqueza de la psicología radica en que todas esas miradas a la pluralidad nos permiten responder a las distintas necesidades humanas en diferentes contextos. Y también es muy interesante ver cómo la psicología se consolidó en el siglo XIX con la incorporación de métodos experimentales. Pero, ¿por qué surgió esa necesidad de cuantificar todo? Estefa, esta necesidad surgió porque en esa época la ciencia estaba influida por la física y la biología, que enfatiza la medición precisa. La psicología buscaba validarse como una ciencia dura y eso la llevó a adoptar métodos experimentales. Sin embargo, esa búsqueda de validación a través de la cuantificación trajo más limitaciones al intentar entender aspectos más profundos y subjetivos del ser humano.